Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio del Evangelio de Juan. En el episodio anterior comenzamos a estudiar el capítulo 13 de Juan, el cual nos relata la última cena de Jesús con sus discípulos. Señalamos que uno de los principios importantes que Jesús enseña a sus discípulos es la trascendencia de la humildad y el servicio en amor. Esto es una lección crucial para nosotros el día de hoy y lo fue también para los discípulos, quienes, como podemos leer en los evangelios, llegaron a reñir sobre quién era el más grande. Acordémonos que en este pasaje que estamos estudiando, Jesús sabía que ya eran sus últimos momentos con sus discípulos. Estas instrucciones son, por decirlo de alguna manera, sus instrucciones finales. Es decir, Él en esta cena y al lavar los pies de sus discípulos está resaltando aquellas cosas que quiere que queden en sus corazones y que obedezcan. El servirse unos a otros como Él los ha hecho con ellos, por ejemplo. En nuestro estudio del día de hoy, que está en Juan capítulo 13, versículo 2 y los consecuentes versículos, nos encontramos con Judas. ¿Pero quién era Judas? Mira, Judas tuvo el gran privilegio de ser uno de los 12 seguidores más próximos a Jesús durante su ministerio terrenal. La Biblia no nos dice cuándo ni dónde conoció Judas a Jesús. Lo que encontramos en pasajes como Lucas capítulo 6, en los versículos 12 al 16, es que después de que el Señor pasó una noche en oración, lo nombró apóstol junto con los otros 11. En ese momento, Judas se hizo seguidor de Cristo a tiempo completo. Incluso se quedó con Jesús aun cuando muchos otros falsos discípulos lo abandonaron. Pero aunque Judas acompañó de cerca a Jesús, nunca le entregó realmente su alma. Es más, de modo increíble, después de convivir 3 años con Jesús, de observar sus milagros y oír sus enseñanzas, Él le traiciona. Aunque Jesús sabía desde un principio que Judas le iba a traicionar, los otros discípulos no sospechaban nada de él. Confiaban en Judas implícitamente, incluso le hicieron su tesorero. Pero como veremos a continuación, la traición de Judas no seguiría oculta por mucho tiempo, porque Jesús la expondría. El momento escogido por el Señor para desenmascararlo fue en la última cena con los discípulos, la noche anterior a su muerte. Mira lo que dice Juan 13, versículo 18. Leo para ti. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Detente por un momento a imaginar la escena. Jesús está rodeado de sus discípulos tomando la cena. Él acababa de haber enjugado los pies de sus discípulos y de haberles hecho ver la importancia de amarse y servirse los unos a los otros. Quizás algunos aún seguían compungidos por el acto del Señor de lavar sus pies. Cuando de repente Jesús toma la palabra y le cita la porción de la Escritura que dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, haciendo alusión a que entre ellos había un traidor. Indudablemente esto debe haber hecho que los discípulos se asombraran y se vieran unos a otros. Pero uno de los propósitos de Jesús al citar este texto es asegurarse de que los discípulos entendieran que cuando ocurriera la traición y el arresto, Él, Jesús, no sería una víctima sorprendida por Judas. Mira lo que dice el versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. A
Jesús no lo atraparon por sorpresa, no fue una víctima impotente y engañada de una traición insospechada. Fue el enviado de Dios para efectuar su propósito sin prisa y sin miedo, para hacer lo que Dios había planeado que hiciera. Mira cómo continúa en el versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibirá a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mira, a primera vista la declaración de Jesús, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Pareciera, no parece relacionada con el contexto de lo que nos viene relatando Juan. Pero si lo vemos detenidamente, los 11 discípulos estarían horrorizados por la predicción de Jesús, según la cual uno de ellos los iba a traicionar. Tal vez creyeran que tener un traidor en medio de ellos destruiría su credibilidad como grupo y acabaría su misión. Pero el Señor, habiendo lanzado su declaración en medio de las referencias a Judas, aseguró a los apóstoles que la traición de Judas no acabaría con su misión. Él iba a enviarlos como sus representantes en el mundo. Jesús quería asegurar que la traición de Judas no perturbara la fe de los otros discípulos en él. Al decirles antes que esto sucediera, aseguraba que en el futuro pudieran mirar atrás y saber que Él conocía todo lo que iba a suceder. Mira cómo continúa en el versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de él. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Mira, sorprendidos por el anuncio de Jesús, los discípulos quedaron confundidos. Al estar solos en el cuarto con Jesús, sabían que uno de los suyos, uno con el cual habían vivido y ministrado durante más de 3 años, uno cuyos pies Jesús había lavado, uno de los elegidos para ser embajador, haría lo impensable y traicionaría a Jesús. En lugar de acusar a Judas inmediatamente, los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. En el Evangelio de Marcos se registra que ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Dado que los discípulos no tenían idea de quién podría ser el traidor, finalmente Pedro tomó la iniciativa para averiguarlo, aunque, como vemos en estos versículos, en vez de preguntárselo al Señor directamente, se dirigió a quien estaba recostado al lado de Jesús, aquel al cual Jesús amaba. Este discípulo amado era Juan, el autor de este evangelio. ¡Qué contraste! Mira esta imagen. El discípulo amado, Juan, dice en el versículo 15 que estaba recostado cerca del pecho de Jesús. El amor profundo de Juan por Jesús marca un contraste agudo con el odio intenso de Judas, quien estaba a punto de traicionar a Jesús. Entonces Juan le pregunta al Señor, ¿quién es? Y mira lo que dice, leo para ti, versículo 26. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía
compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Estos versículos nos dicen que la respuesta de Jesús fue que aquel al que le diera el pan mojado es el que le iba a traicionar. Acto seguido, moja el pan y se lo da a Judas. Y estos versículos nos dicen que el diablo entró en Judas. El versículo 27 nos dice que Jesús le dice a Judas, apresúrate a ejecutar tu plan. Aunque esto no lo entendieron sus discípulos, no entendieron a qué se refería. Ahora que su traición había quedado expuesta, Judas sabía que debía actuar rápidamente antes de que todo su complot se frustrara. El relato nos dice que éste salió y fue directo al Sanedrín y les dijo que la oportunidad para arrestar a Jesús a espaldas del pueblo finalmente había llegado. Judas sabía la ubicación exacta de Getsemaní porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. La siguiente vez que aparece Judas en la narración es a la cabeza de quienes van a arrestar a Jesús. Por hoy nos vamos a detener hasta aquí en nuestro estudio, pero es importante recapitular lo que hemos estado aprendiendo en estos últimos 2 episodios, donde hemos visto el capítulo 13 de Juan. En este capítulo, Juan nos relata la última cena de Jesús con sus discípulos. Una de las cosas que señalábamos es que uno de los principios importantes que Jesús enseña a sus discípulos al lavarle los pies es la trascendencia de la humildad y el servicio en amor. Si el Señor de la gloria estaba dispuesto a humillarse y asumir el papel del siervo más bajo, ¿cómo podían hacer menos los discípulos? Sin embargo, vimos que dentro de los 12 había un impostor, un traicionero. Ese fue Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Lo interesante es que ninguno de los otros 11 discípulos sospechaba acerca de Judas. No hubo manera que lo sospecharan, pues Jesús mismo, sabiendo quién era Judas, no lo trató de modo distinto a los otros discípulos. ¿Entiendes esto? Jesús, aún sabiendo quién era Judas y lo que éste iba a ser capaz de hacer, lo trató con la misma amabilidad que a los demás. Lo trató como a un hermano, un amigo, un discípulo. El relato trágico y oscuro de la historia de Judas revela las profundidades del mal en las que puede hundirse el corazón humano, aún en las mejor de las circunstancias. Pero como lo mencionábamos, el papel de Judas en el plan divino no era ajeno a sus propios deseos, a los propios deseos de Judas. Judas no fue un robot programado para traicionar a Jesús contra su voluntad. Judas escogió hacer lo que hizo libremente. Era completamente responsable de sus actos. Vemos que la soberanía divina y la elección humana se hacen evidente en él. Mira, Judas tuvo todas las oportunidades para darle la espalda a su pecado. Gran parte de las enseñanzas de Cristo se aplicaban a él directamente, como las parábolas del mayordomo infiel o las enseñanzas de Jesús contra el amor al dinero, sus enseñanzas en cuanto a la avaricia y el orgullo. Pero nada de eso conmovió a Judas. Endureció su corazón y se negó a arrepentirse. Algo más que podemos aprender de lo que hemos venido estudiando es que no hay nada que los hombres pecadores puedan hacer para frustrar la voluntad soberana de Dios. A partir de la aparente tragedia de la cruz, vino el triunfo de la redención. La victoria aparente de Satanás en realidad fue su derrota final.
Dios usó la traición de Judas para su propia gloria. Tú que escuchas este día la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón ni te niegues a arrepentirte. Ven en obediencia a Dios. Si Él, a través de Jesús, triunfó sobre la muerte, Satanás, las tinieblas y la oscuridad, con seguridad puede también disipar las tinieblas de tu corazón. Ven a Cristo hoy. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.